¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de Revolución Democrática 2.0. Nuestro tema del día de hoy es un tema muy importante, un tema decisivo en estos días para el futuro de nuestra democracia. Vamos a estar hablando sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, el futuro de la democracia. Para ello, bueno, pues tenemos en nuestro set, mira nada más, la terna que tenemos aquí, nuestros panelistas extraordinarios. Vamos a tener un programa muy bueno. Yo no prometo que sea de 15 minutos cada segmento, porque esto de verdad se va a poner bueno, muy interesante. Así que compartan el programa para que llegue a más personas, podamos aprovechar esta herramienta que el Partido de la Revolución Democrática hace para ustedes en este esfuerzo. Y pues los saludo de una vez. Me da gusto saludar a José Antonio Crespo Mendoza, doctor en Historia, escritor, historiador, politólogo, una carrera amplia, por supuesto. Me da muchísimo gusto saludarle. Igualmente, ¿qué tal? Bienvenido. También me da muchísimo gusto saludar a Marco Antonio Baños Martínez, abogado, funcionario público, académico, maestro en políticas públicas, doctorante en Derecho y, por supuesto, lo más importante y por lo que lo hemos traído para que nos diga desde las entrañas de ese lugar que ahorita parece un lugar muy, muy peleado y sagrado, ha sido consejero del Instituto Nacional Electoral. Me da mucho gusto saludarle. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por la oportunidad. Pues gracias por estar aquí y también de este lado déjenme presentarles a Raimundo Moreno Romero. Él es coordinador de comunicación del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Qué gusto que estés aquí. Te agradezco mucho, Gaby. Un saludo también a los compañeros que me acompañan. Híjole, pues este tema de verdad, compañeras, compañeros, a todos los que nos ven, quédense donde están, pongan atención, recuerden que podemos participar de cualquier manera, pero una de las más importantes es informándonos y el día de hoy vamos a tener información muy importante sobre pues este tema que ustedes estoy segura ven en redes sociales, que de repente ven en el periódico, en la televisión, pero que no tenemos claridad de qué es lo que está sucediendo. Y bueno, para entrar en contexto voy a empezar con los datos que tengo aquí. El pasado mes de febrero, como ustedes sabrán, ustedes por supuesto lo saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió los trámites de inconstitucionalidad promovidos contra los cambios hechos a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el Plan B de la reforma electoral de López Obrador. También otorgó una suspensión para que dichos cambios pues no fueran aplicados en los próximos procesos electorales y bueno, se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Yo quisiera iniciar, si me permiten, maestro Marco Antonio, si nos puede comentar sobre este primer round entre la democracia y el Plan B. Bueno, creo que es muy afortunado que el PRD convoque a un debate en este momento sobre estos asuntos tan relevantes y hay que poner en su justa dimensión lo que está ocurriendo. Primero, el Plan B que fue publicado en el Diario Oficial recientemente y que tuvo dos momentos, primero en diciembre con las leyes de responsabilidades administrativas y con la de comunicación social, pues es un conjunto de normas secundarias que están regulando diversos temas de las elecciones, tanto en lo que se refiere a las competencias del INE como a las competencias de los soples y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y resulta que los momentos en que este Plan B ha sido sometido al tamiz de revisión sobre su constitucionalidad, es decir, el apego de estas normas a las reglas establecidas en la Constitución por la vía del amparo ante los jueces competentes, por la vía de los juicios electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante la Suprema Corte de Justicia con la interposición de acciones de inconstitucionalidad y específicamente con la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral, pues ha sufrido ya algunos reveses, hay que decirlo con todas sus letras. A mí me ha parecido que las dos decisiones que ha tomado el Poder Judicial, y uso unos segundos para lo del Tribunal Electoral, han sido muy acertadas. Los dos argumentos centrales de Yanino Talora, que me parecieron incluso valientes, nos dicen claramente que una decisión del Poder Legislativo, le hace de la Cámara de Diputados más la Cámara de Senadores, las mayorías morenistas en este caso, no puede estar por encima del mandato de una Constitución. Y por consecuencia, el artículo 17º transitorio contiene un mecanismo inconstitucional porque se separa de lo que ordena el 41 para designar y para, en su caso, remover al secretario ejecutivo. Es una propuesta del presidente del Consejo, una votación de 8 por lo menos a favor de los consejeros electorales y un periodo de 7 años. Entonces, ese mecanismo que está ahí fue vulnerado por el Poder Legislativo. Otra vez, la mayoría de Morena, el Verde y el PT.
Ese es un punto que me parece central. Y la segunda es que me parece que Yanin fue también muy precisa, no solamente en redactar una sentencia, sino en explicarlo. Se vulneró el principio de igualdad que todos tenemos en la ley, porque no podemos admitir que una legislación, así sea aprobada por el Poder Legislativo, esté determinando normas que afectan de manera individual a una persona. Las normas tienen por características ser generales, abstractas e impersonales. Y esta norma no era así. Estaba dirigida a una persona en lo particular. Esto también lo resaltó el tribunal. Y ahora lo que hizo Lainez, que me parece muy importante, es que él determina, después de una revisión inicial, quiero decirlo con claridad, no es que esté resuelto el fondo del asunto, sino está él emitiendo un acuerdo de suspensión. Y ese acuerdo de suspensión significa lisa y llanamente que por el momento no está vigente ninguna de las normas del Plan B. Dicho de otra manera, tuvimos el Plan B poco más de 3 semanas vigente. Pues ahora hay que regresarnos a las normas anteriores y por consecuencia el proceso electoral empieza en la primera semana de septiembre. Y por tanto los 90 días para modificar normas fundamentales en términos del 105 se van a vencer en los primeros días de junio y ya no se podría hacer. Creo que va a ser muy importante el round que va a suceder en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque ya la Consejería Jurídica del Gobierno Federal anunció que van a presentar el recurso de reclamación ante la decisión del ministro Lainez Potisek. Esa segunda sala podría ratificar o podría dejar sin efecto la decisión de suspender indeterminadamente este Plan B. Y ya nada más para cerrar esta parte, Gaby, te diría, hay un detalle en la composición de la segunda sala. Los ministros y ministras son Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Luis María Aguilar, Pérez Dayán y el propio Lainez Potisek, que además tendrá que defender sus argumentos. Entonces, la decisión que tome la segunda sala es, en mi opinión, muy trascendente, porque de ahí va a depender si se aplica o no se aplica para efectos de las elecciones las normas del Plan B. Pues yo creo que muchas de las preguntas que ustedes allá nos hacen de repente por vía privada o en los comentarios de estas transmisiones se resuelven un poquito porque nos preguntan, bueno, ¿y qué pasó con el Plan B? Ya de plano el INE va a estar en manos del gobierno, van a tener mis datos, se van a acabar las OPLES. Por el momento, y lo que estamos entendiendo es, por ahora está frenado. No aplicaría para la próxima elección, que además es una de las elecciones más grandes y más importantes que va a tener este país. Entonces, por ahí, pues vamos a decir que tendríamos un respiro para la democracia. Un respiro que además, doctor José Antonio, se ha dado también derivado de mucha manifestación. Por supuesto, de que la ciudadanía ha expresado, como lo hizo en el pasado mes de febrero. Estoy segura que ustedes vieron en las noticias las marchas, en el Facebook vieron este movimiento que, por supuesto, desde el Palacio de Gobierno se intentó minimizar, diciendo que no eran ni 100,000 personas, cuando, bueno, pues todos vemos las imágenes que hablan por sí mismas. Este movimiento que muchos analistas, politólogos definieron como meramente ciudadano y social, por supuesto con participación de algunos partidos políticos, sino más que en la mayoría eran ciudadanos. Se desdeñó desde Palacio Nacional, incluso irónica y sarcásticamente se les invitaba a seguir manifestándose porque pues para llegar a Palacio Nacional tuvieron que llenar la plancha del Zócalo más de 60 veces. O sea, con ese desdén se manejó y se refirió hacia esta marcha, doctor. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la importancia para la democracia? La movilización ciudadana, por supuesto, la participación en la exigencia de nuestros derechos. La ciudadanía salió y literalmente le dijo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haz tu chamba, no puedes permitir que la democracia se muera y que ahora el INE pues sufra, se morenice al INE, más que democratice, se morenice al INE. Eso fue lo que la ciudadanía salió a decir. ¿Cuál es la importancia de este movimiento? Desde luego sí, estamos viendo una lucha en favor de la democracia, en defensa de la democracia. Por un lado, las propias instituciones se están defendiendo, el INE se ha defendido, el tribunal se ha defendido, por supuesto, la Suprema Corte, no se diga. Algunas han caído, algunas han desaparecido incluso, como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que tenía desde luego que un papel muy importante y la desaparecieron. Otra cayó pues en manos del Ejecutivo completamente, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y algunas otras por ahí también. Bueno, pero otras están resistiendo, muchas de las más fuertes, más importantes. El INAI también está, digamos, siendo acosado y también se está defendiendo. Y a esa lucha tenemos que acompañarlo, la hemos acompañado muchos ciudadanos, que sí vemos con preocupación que uno de los objetivos de este gobierno es
debilitar la democracia. Y eso, lo digo muy rápidamente, eso está en los documentos del Foro de Sao Paulo, que es este organismo en el que muchos partidos de izquierda forman parte de América Latina, y en los documentos dice, tú accede al poder por vía democrática, aprovechando todo este oleaje democrático de los 80s, porque las revoluciones ya son muy difíciles, pero una vez ahí empieza a concentrar el poder, porque los contrapesos, los equilibrios, las instituciones autónomas nos estorban para nuestro proyecto. Incluso dicen, y así lo dicen con todas sus letras, hay que sustituir la democracia burguesa, es decir, lo que decían los marxistas en el siglo XIX, por una democracia popular. ¿En qué consiste ese cambio? En desarticular los equilibrios. Y claramente ahí dicen ejército, Suprema Corte, autoridades electorales. Entonces sí hay ese objetivo, lo han hecho con éxito en Venezuela, desde luego Nicaragua, con menor éxito en otros países, porque en muchos casos, por ejemplo en México, después de 30 años de construir la democracia, algo en lo cual participó PAN, PRD por supuesto, esa era la bandera fundamental del Frente Democrático Nacional de 86, de 87, y desde luego que se tradujo todo esto en una democratización real, insuficiente, inacabada, perfectible, no perfecta. Bueno, pues hay que seguirle, pero de pronto viene este embate en contra. Entonces, partidos de oposición, instituciones autónomas y ciudadanía consciente de lo que está pasando, entre todos nos estamos movilizando, apoyándonos mutuamente para evitar que eso suceda. Hasta ahorita se está dando la pelea. No sabemos bien a bien qué vaya a pasar más adelante, pero hasta ahorita se está dando la pelea y por eso realmente ha habido varios fracasos para el obradorismo en este intento de concentrar el poder en una sola persona, que hoy sería López Obrador, mañana sería su sucesor si es que gana Morena en el 2024. Y bueno, además usted ahorita que lo menciona y lo hemos platicado en algunos otros espacios, sería un retroceso de aproximadamente 40 años de varias reformas. Recuerdo que usted nos comentaba aproximadamente 8 reformas que ayudaron a democratizar este país, a que el INE fuera autónomo, a que el INE fuera imparcial, a que el INE fuera neutral y que en realidad la ciudadanía pudiera confiar en una institución que no tenía colores, en una institución que iba a hacer valer el voto. Y entonces estamos ante un plan B que de ser en futuros días, pues de las decisiones que se puedan tomar va a poner o no en riesgo no solo la democracia, sino una lucha, resultados de movimientos por democratizar este país y por la confianza de la ciudadanía de aproximadamente 40 años. Ahí usted verá el tamaño del retroceso. Y por otro lado, también me gustaría preguntarte, Raimundo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en una votación dividida, porque también ahí está fuerte justamente, que el artículo transitorio de esta reforma promovida por el presidente pues no era aplicable. Por tanto, pues reinstaló a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Esto, por supuesto, no le agradó al titular del Ejecutivo, por supuesto que dijo que quería tener un trabajo vitalicio y donde cobrara 150,000 pesos y que ya quería sacar de ahí pues para su vejez, etcétera, etcétera. ¿Qué puedes decirme al respecto? Sí, bueno, primero una acotación con base en lo que comentaba Toño hace un momento. Coincido totalmente con tus comentarios. De hecho, hoy el PRD se asume como un partido socialdemócrata y es justamente el motivo por el que el PRD salió del Foro de Sao Paulo, digo con todas sus letras, hace ya un tiempo, porque estamos justamente hoy en la defensa de la democracia. El PRD nació justamente para promover la democracia, puso los muertos por esa democracia y hoy estamos convencidas y convencidos de que la única ruta que tenemos es justamente defender esos avances que se consiguieron de la mano de las y los ciudadanos. Digo, dejarlo únicamente muy claro. Ahora, ya lo comentaba muy bien Marco hace un momento, creo que no hay mucho más que abonar. En términos jurídicos está totalmente claro que el plan B es contrario a nuestra Carta Magna. No lo digo yo, no lo dice Marco, no lo dice Toño, lo dicen juristas destacados en este país, lo dice la propia UNAM a través de instituciones jurídicas, y también lo dicen, hay que decirlo, destacados morenistas, como el senador Monreal, que por eso votó en contra en su momento el plan B del Senado. Es decir, no es una sorpresa para el presidente que esto se vaya a ir cayendo en la Corte. Eso es la ruta natural en nuestra democracia, la ruta natural en este momento en un correcto equilibrio de poderes. Sin embargo, bueno, a mí me queda claro también que el objetivo del plan B es un tema de comunicación política. Y en eso el presidente, hay que reconocerlo, es bastante bueno.
Por supuesto. Es un plan B con un elemento claramente revanchista, es el caso de Edmundo Jacobo, claramente personalista, va dirigido a quienes él considera sus adversarios políticos, en este caso el consejero presidente, consejeros como Ciro Murayama o el propio secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. Creo que la resolución del Tribunal Electoral es un acto de justicia elemental, porque además la propia Carta Magna establece esta figura, este cargo en particular del secretario ejecutivo, y evidentemente una ley secundaria no puede ir en contra de la Carta Magna por más que le parezca un asunto central al presidente de la República. Creo que tenemos que tener muy claro que para eso tenemos una Constitución, y para eso justamente las y los ciudadanos determinaron que el Congreso tuviera un contrapeso. Hoy Morena no tiene los números para cambiar la Carta Magna, por más berrinche que hagan, no los tiene. Ergo, una ley secundaria no puede modificar lo establecido por nuestra Constitución. Sería tanto como decir que mañana Morena pudiera, a través, por ejemplo, de la ley orgánica de la APF, desaparecer de un plumazo la Secretaría de Gobernación. Veríamos qué piensa al respecto el secretario Don Augusto. Creo, insisto, que es un ejercicio de justicia, creo que es un ejercicio de equilibrio de poderes, y para concluir, también creo que es un reto para quienes estamos en esta lucha por defender nuestra democracia en términos de comunicación política. No es fácil de repente contrarrestar la mañanera del presidente, el aparato del Estado comunicando francamente mentiras, y hoy justamente lo vimos, sobre todo en redes sociales, un ataque vulgar contra el ministro Lainez como parte de esta instrumentación de un aparato de Estado que busca, insisto, acotar desde la mentira, desde la comunicación política, a aquellos que el presidente considera sus rivales políticos. Definitivamente es un tema que apenas vamos empezando y a mí ya me surgieron muchas dudas. Yo voy a aprovechar que tengo este extraordinario panel. Ustedes también aprovechen y por favor háganos sus comentarios. Definitivamente el plan B se anda tambaleando. De verdad que sería más que un acto de justicia, un acto de democracia, un acto de respeto a la ciudadanía. Pero, pues bueno, en presidencia, por supuesto que tienen un plan C. ¿Cuál sería? Que la presidenta consejera, pues bueno, sea afín a Morena, que de 5 que tenemos consejeros, 4 también sean afines y tengan nexos con el partido en el turno. Y bueno, pues hablando de un plan C, ¿cuáles son los escenarios entonces? ¿Qué va a pasar si la Suprema Corte detiene, si se queda atorado? ¿Qué tendría que hacer también la ciudadanía? Porque los partidos saben su trabajo, por supuesto la legislatura sabe el suyo, por supuesto la academia también conoce el suyo, pero ¿y la ciudadanía? ¿Qué tendría que hacer la ciudadanía? ¿Seguir marchando? ¿Cómo puede exigir? Hay un parlamento abierto, por supuesto que nos podría resolver esas dudas, pero regresando de este corte donde ustedes deben aprovechar y compartir este programa. Síguenos en nuestras redes y conoce todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube. Ya estamos de regreso con ustedes en Revolución Democrática 2.0. Siempre es un placer tenerlas y tenerlos conectados. Leemos todos sus comentarios, de pronto no podemos hacerlo en la grabación del programa, pero le damos seguimiento y por ello, derivado de sus sugerencias, tocamos y vamos tratando los temas de su interés. Y bueno, pues el día de hoy estamos en este tema tan importante, el futuro de nuestra democracia, ¿qué va a pasar? Hablábamos en el segmento anterior, doctor Crespo, sobre si el plan B lo veta la Suprema Corte, bueno, pues ya por supuesto se tiene preparado un plan C que muchos le han llamado caballo de Troya, le han llamado de muchas maneras. Que la presidenta del INE sea afín al presidente, porque bueno, pues de las 5 que hay para elegir, no una, no 2, 4 tienen nexos con el partido en turno. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que el original plan C, lo que hubiera querido Morena, es que los 4 consejeros, las 4 vacantes fueran gente de Morena. Y de hecho tenían una ventaja para hacerlo en principio, porque del comité técnico que se forma de 7 personas, 5 son propuestas por instituciones manejadas por Morena, 3 por el Congreso, donde es mayoría, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya juega con el Ejecutivo, empezando porque su titular es militante de Morena. Bueno, entonces 5 de 7 podrían manejar justamente las quintillas de tal manera que todas fueran por gente de Morena, pero resulta que no.
Entonces, el plan C como tal, pues así como en principio pudiera haber sido concebido, pues no, porque gente muy identificada con Morena ya no fueron los 20. Yo tengo la impresión de que aún con la presidencia en manos de Morena, ya no se va a poder hacer lo que se quiera, porque en el Consejo General yo no veo que Morena vaya a tener mayoría, como también se pensaba que eso se buscaba. Entonces eso es un contrapeso importante. Y el otro contrapeso que veo yo es precisamente a Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo, que fue repuesto en su cargo, y si además el plan B queda congelado, como lo que está pasando, sus atribuciones que habían sido recortadas por el plan B van a continuar. Entonces, pues sí, será una presidenta del INE, pero ni tiene mayoría en el Consejo, y en muchas cosas, en muchas decisiones administrativas, pues ahí va a estar Edmundo Jacobo, también con sus atribuciones. Creo que de los males está resultando el menor. Pudo haber sido peor. El peor escenario era, desde luego, que si tuviera Morena la presidencia, la mayoría en el Consejo y el plan B vigente, porque entonces ahí sí podríamos despedirnos bastante de la democracia electoral. Sí, no hubiera sido, yo creo que era el escenario catastrófico que no solo los partidos, sino la ciudadanía, pues sí vislumbraba posible, porque se veía como ya una decisión, porque bueno, antecedían otras reformas que por supuesto se han logrado frenar, pero que también habían tenido el mismo tinte, ¿no? O sea, una reforma energética, una reforma que también tuvo esa misma controversia y que se veía como de, pues él ya dijo y así va a ser. Yo creo que es una buena noticia la que nos puede dar en este momento desde su análisis, pero también quisiera preguntarle, maestro, ¿cómo ve a los 20 finalistas para consejeros electorales que van a sustituir? Me parece que este próximo ya 3 de abril, hoy 30 de marzo, estamos a 4 días de que esto se decida, de que se anuncie oficialmente. Bueno, creo que primero pues tengo total coincidencia con José Antonio respecto de este tema y quisiera decirle que advierto que la terna para la consejera presidenta sí son perfiles claramente identificados con Morena o con el gobierno o con los dos. Berta María, pues es una persona que es hija de la presidenta del Consejo Político Nacional de Morena, es hermana de una secretaria. Yo creo que hoy le podríamos decir tranquilamente, ella le podría decir tranquilamente a López Obrador, no me ayudes, compadre, porque sale López Obrador a hablar de ella, a decir que pues, se vale que tengan simpatía con... Pues sí. Yo creo que es un tema como de lo que hace él, protegerla, ¿no? No es como la broma de mal gusto que le quiso jugar a Norma Piña diciendo que está ahí por él. No, esta sí está ahí por él. Y bueno, pues están otros perfiles de personas que teniendo en su trayectoria las presidencias de los soples, el caso concreto de Rebeca Barrera y el caso concreto de Guadalupe Tadei, pues son personas también muy cercanas a funcionarios muy destacados de Morena. Y yo diría, sí tenemos que tener en cuenta que en las otras quintetas hay una, por ejemplo, que está integrada básicamente con personas que también son de OPLES, que no han demostrado esa afinidad con Morena y que creo que eso da también una cierta luz de esperanza para equilibrar bien las cosas. Y luego también es muy cierto, a título personal yo diría, de los 4 que designaron la vez pasada, 3 han sido absolutamente apegados a los principios rectores de la función electoral. Yo tengo algunas dudas con el caso de Norma Irene, porque me parece que, no soy quien debería de evaluar esta situación, habiendo sido consejero, pero es claro que en diversos momentos se han filtrado cosas de su cercanía con Morena, entonces eso podría tener una duda, pero al final de cuentas, con independencia de eso, hay 6 consejeros en este momento que han actuado con absoluta imparcialidad. Sí, el tema de Edmundo Jacobo, y yo creo que podría salir uno, quizá con algunas características de esa imparcialidad, y bueno, pues entonces tener una mayoría importante, porque la presidenta no puede hacer por sí misma lo que quiera. Las principales decisiones del INE se toman por mayoría calificada, designaciones, atracción de las elecciones, definición de los criterios para homogeneizar cómo se hace algo en los estados con las elecciones locales. Todo ese tipo de cosas que son muy relevantes solo se pueden hacer por mayoría. Y también Toño apunta a una cosa muy importante, lo hemos dicho Raimundo y yo en los temas jurídicos, pero ha sido muy relevante la reinstalación de Edmundo Jacobo Molina. Ya dependerá lo que él quiera hacer, porque al final le quedan
poco más de 3 años en esa responsabilidad. Sería importante que por lo menos se quede para el desahogo del proceso electoral, si no, pues de qué sirvió tanta maroma, no sería, no sería, se vaya a ir, no sería no se adecuado, vaya a rendir. sobre todo por la Claro. experiencia, ¿no? Y yo creo que sí se va perfilando, que se ve muy complicado, algo que López Obrador y todo Morena ya sabía. El plan B es inconstitucional, ellos lo sabían, pero están generando una ruptura social tremenda, están polarizando a la sociedad a partir de lo que ellos ya sabían que iba a ocurrir, porque le metieron muchas inconstitucionalidades al plan B, o sea, está claramente inconstitucional. Y vuelvo a insistir, 3 revisiones así iniciales del Poder Judicial, ni modo que todos estén mal, ni modo que todos tengan una conjura. No, pues si esto no es como esa novela de un gringo que se llama La Conjura de los Necios, ¿no? Donde, pues aquí, ¿quién es el necio? Pues perdón, pero todos los demás están mal y solo él tenía la razón. Es exactamente el mismo esquema desde las mañaneras. Y rápidamente me gustaría preguntarle, si hiciéramos de lado esta afinidad que tienen con el partido de Morena, por lo menos cuentan con la expertise electoral que se requiere para ocupar un lugar en este consejo desde donde se toman decisiones tan importantes para el país. Yo creo que muchos de ellos sí. El tema es que, bueno, se van a subir a un tren que va corriendo, pero tienen los aditamentos profesionales necesarios para hacerlo. Incluso te lo diría de otra manera, si Berta María no tuviera esa vinculación con Morena, pues igual podría meterse en una dinámica electoral, porque pues no es privativo de que alguien que no esté dentro del trabajo electoral. El punto no es ese, sino el punto es tu origen, tus afinidades y lo que se tiene como expectativa de que puedes llegar a hacer en favor de una causa. Y en este caso, aquí sí hay una causa y es la Cuarta Transformación. Y ella forma parte de quienes impulsaron la Cuarta Transformación. Ese dato era importante porque también surge como duda, porque de pronto dicen, bueno, pero es que hay que ver si por lo menos cubren el perfil o si no tienen ni idea de lo que están haciendo, si no saben ni lo que van a llegar a hacer ahí. Pero con todo este contexto me gustaría preguntarte, ¿hay manera de impugnar la selección de estos 20 candidatos? ¿Ya no se puede hacer nada? ¿Se va a elegir pues como en una tómbola? ¿Qué va a suceder? Porque también hay esa duda, ¿no? De bueno, ¿y si no nos ponemos de acuerdo? ¿Y si de plano se impugna y decimos no? Justo por este nexo que se tiene, porque no debería tenerse. Sí, bueno, primero coincido plenamente con mis compañeros. Yo abonaría además el elemento central de quienes se han sumado al proyecto de la mal llamada 4T, que es la abyección. Finalmente, quien está en el proyecto es porque tiene que arrodillarse finalmente a los designios del presidente. Entonces, más allá de los currículum, más allá de los perfiles, creo que ese elemento, que ha sido muy claro el presidente al decirlo, aquí lo que importa es la lealtad más que la capacidad. Pero bueno, más allá de eso, fíjate, yo soy optimista, lo digo con toda franqueza. Creo que este pulso, esta batalla democrática o por la democracia, donde se han sumado ciudadanos, oposición, académicos, comunicadores, francamente creo que la estamos ganando. Primero, el plan A se cae porque agraciadamente los ciudadanos determinaron que no tuviera Morena la mayoría calificada en el Congreso. Eso hubiera sido catastrófico porque ahí sí sería tocar nuestra Constitución. El plan B transita porque finalmente en las cámaras hoy ellos tienen mayoría simple para dejarlo claro. Y aquí una acotación, que también vale la pena recordar. Si en su momento MC hubiera ido en coalición con Va por México en 2021, hoy este debate no tendría lugar, porque el plan B se hubiera caído en la Cámara de las y los Diputados. Lo digo también para lanzar una nueva invitación a la reflexión por parte de Dante Delgado y por parte de quienes toman decisiones en MC. Creo que hoy es momento de justamente definirse de qué lado de la historia queremos estar. Sin embargo, bueno, el plan B hoy está ya en una ruta clara de ser invalidado por la Suprema Corte, por lo que ya aquí planteábamos. Ellos mismos saben, lo sabe el presidente, lo dijo en la mañanera, que sus reformas a leyes secundarias son contrarias a la Carta Magna. El caso de Nuno Jacobo pues, es evidentemente emblemático. Y el plan C, lo que ya tú comentabas, bueno, hay un proceso definido por la Constitución. ¿Qué está pasando en este momento, en esta semana crucial en la Cámara de Diputados? Bueno, la oposición ya planteó los nombres que consideramos son aquellos que puedan garantizar esa imparcialidad del órgano electoral. Finalmente, bueno, la ruta, reitero, de la Carta Magna es clara. Si no hay acuerdo, el asunto debe irse a la insaculación dentro de la Cámara de las y los diputados. Los diputados deben votar en mayoría calificada.
Si no se alcanza esa mayoría calificada, el asunto se va a la Suprema Corte para seguir un procedimiento similar, insaculación y votación por parte de las y los ministros. Sin embargo, coincido con José Antonio. Creo que al final del día ellos han determinado buscar un espacio en particular, la presidencia del INE. Ahí han concentrado sus baterías. 4 de los 6 perfiles señalados por Maite Azuela están justamente en la terna de la presidencia del INE. Ergo, eso a mí me da la tranquilidad de saber que las posibilidades de que en las otras 3 ternas asuman el cargo personajes que no estén abyectos a la 4T, pues es amplia. En consecuencia, como comentaban, la mayoría del Consejo del INE no estaría subordinado al Poder Ejecutivo, lo mismo que el sector ejecutivo, y eso nos permite tener al menos el optimismo de que el proceso electoral 2024 pues no estará subordinado, insisto, a la decisión de un hombre. Reitero, creo que en este pulso por la democracia estamos dando la batalla, estamos ganando la batalla, y esto es consecuencia, también hay que decirlo, de la enorme presión social. La gente salió a las calles, la gente está politizada, la gente está en redes sociales, y eso evidentemente también alimenta a los partidos de oposición para asumir una postura firme en contra de estas determinaciones. Y concluir nada más muy rápido con lo que comentaba al principio. Creo que es fundamental el debate público en medios tradicionales, pero también en redes sociales. A mí me preocupa mucho la forma en la que se ha buscado agredir, atacar, denostar a cualquiera que asume una posición contra el presidente. Fue el caso de las y los diputados, a los que literalmente mandaron al paredón con sus fotografías, con sus carteles, en una invitación abierta del presidente y del presidente Morena, a que literalmente los fusilaran. Esa fue la invitación. Pero también contra la ministra Piña, también contra los consejeros electorales, también contra columnistas, periodistas, y en este caso el ministro Lainez, insisto, a quien le reconozco su valentía, su congruencia, y no me queda más que mandarle un mensaje de solidaridad de parte de nuestro partido, después de los ataques que ha recibido en redes sociales. Definitivamente, yo creo que hemos visto también esa parte pues muy bélica de incendiar una imagen, de justamente hacer un llamado así tan específico que de pronto puedes decir, ay, bueno, era hipotético, pero la gente no lo entiende muchas veces como hipotético y siempre tiene un doble fin. Tengo más preguntas para ustedes, pero se nos terminó el tiempo de este segmento, así que se me escaparon por este segmento, pero para el tercer segmento tengo unas preguntas, por supuesto, nuestras conclusiones de este tema tan relevante que tendremos, y yo esperaría invitarlos a que después del 3 de abril nos sentáramos a analizar justamente, bueno, ahora con las decisiones en la mesa, pues qué va a pasar, ¿no? Y a lo mejor podríamos adelantar algunos escenarios en el segmento que viene. Ustedes compartan, comenten este programa y sobre todo, pues no se vayan. Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita. Llegamos al último, pero no menos importante de nuestros segmentos del programa del día de hoy, Revolución Democrática 2.0. Y para ello, bueno, vamos a retomar un poquito lo que hablábamos en el segmento anterior sobre estas acciones que se han llevado a cabo, por ejemplo, en la marcha que hubo el pasado 18 de marzo, donde se quema esta figura, ¿no? Lo hablábamos hace un ratito, de Norma Piña, que no es nada más y nada menos que la presidenta de la Suprema Corte. Pues ahí ustedes verán la importancia también del mensaje que se tiene. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué impacto va a tener este tipo de acciones en esta campaña negativa que tiene y permanente además el presidente Andrés Manuel en contra de los sistemas de nuestro país, de la Suprema Corte? ¿Qué va a tener de repercusión? O de plano, si es como dicen muchos por ahí, es muy intocable.
va a tener alguna repercusión. No, por supuesto que es peligroso, es sumamente peligroso esta campaña constante de denostación contra cualquier actor, ya lo comentaba anteriormente, que se atreva a disentir con el presidente, es automáticamente señalado como traidor a la patria, se le manda al paredón, se le quema en la plaza pública, literalmente. Creo que estamos ya en un momento crucial para nuestro país en términos de apostar por reconstruir la convivencia pública o bien seguir por la ruta de la polarización. Y ese será un punto central en la próxima elección. Creo que está sobre la mesa esas dos alternativas que las y los ciudadanos deberán considerar al momento de llegar a las urnas. ¿Crees que le baje puntos en las próximas elecciones? Yo creo que él le habla a los suyos, él le habla a su segmento poblacional que tiene perfectamente claro que lo respaldan, y lejos de abonar a la conciliación, como buen populista finalmente le apuesta a la confrontación, porque es la forma en la que sus suyos pueden aglutinarse en torno a su líder y plantar cara finalmente a los que él considera sus enemigos, no rivales políticos, sus enemigos, que en este caso es cualquiera que disiente que esté con en él. su contra, Por así supuesto. de fácil. Así es. Muy bien, y siguiendo en este mismo contexto, me gustaría preguntarle, doctor Crespo, pues fomentar este tipo de acciones, desdeñar, por supuesto, hablando de que el Poder Judicial ya está lleno de corrupción, de que hay una impunidad enorme, y mandarle incluso ese mensaje a la ciudadanía de que por ello incluso hay que limpiar este tipo de instituciones. Ha amenazado incluso con denuncias penales a jueces, a juezas, y bueno, llegar a estos grados de desdeñar, de deslegitimizar a estas figuras, por supuesto tiene un impacto, por supuesto tiene un resultado. ¿Cuál? Pues precisamente es una actitud antidemocrática, porque la democracia, desde luego aceptando que puede haber diferencias y las hay, por eso existe la democracia, porque hay puntos de vista distintos, hay programas distintos, hay partidos distintos, pluralidad en las opiniones. Precisamente la democracia se hace cargo de eso para que eso conviva pacíficamente, civilizadamente, sin violencia, con la mayor justicia posible. Entonces el asumir como jefe de Estado y de gobierno una postura de que yo no dialogo con los que no piensan igual que yo condeno a los que piensan distinto que yo, los descalifico, muchas veces los calumnio, porque muchas de las acusaciones no tienen fundamento. Pues es exactamente lo contrario de la democracia. ¿Qué hace un estadista? Siempre hago la diferenciación, la contrastación entre el estadista y el demagogo. El estadista acepta y legitima a sus adversarios en primer lugar. Tienen derecho a pensar distinto, pero vamos a dialogar. Yo los respeto. Acepta el disenso como algo natural. Salvo que incurran en ilegalidad, pues otra cosa. Pero si piensan distinto que yo, pero los reconozco como actores legítimos de la actividad política, primero. Segundo, estoy dispuesto a escuchar, ¿no? A lo mejor me convencen, a lo mejor no, pero vamos a sentarnos a dialogar racionalmente, no con descalificaciones, con argumentos. Y eventualmente decir, tienen razón. Y la negociación, sentarte con los adversarios, sobre todo cuando no hay mayorías, a buscar puntos de confluencia. De eso se trata la democracia. Si tú de entrada dices, el solo sentarse a dialogar con el enemigo es traición, pues entonces se paraliza la democracia. El condenar constantemente, el que no está conmigo está contra mí, son elementos que históricamente se identifican con populismos autocráticos, es decir, lo contrario de la democracia. Por eso es que sí estamos viviendo una regresión democrática, nos estamos defendiendo de que no llegue muy lejos esa regresión, los distintos grupos, partidos, instituciones que queremos que sobreviva la democracia, pero por supuesto que la actitud del presidente López Obrador, desde que llegó por lo menos, no va con el formato democrático. Es exactamente lo contrario del formato democrático. Muchas gracias, doctor Crespo. Maestro, con estos argumentos, con esto que vemos en redes sociales, en todos los medios de comunicación, con estos actos, con estos mensajes de desdeñar, de desacreditar, el presidente está pues manipulando, está presionando a la Suprema Corte para que los resultados sean favorables para el Plan B. Sí, es sin duda un mecanismo que él ha ensayado mucho. Se siente muy incómodo en instituciones que fueron creadas para generar los equilibrios. La división de poderes no es gratuita, es
un esquema de gobierno donde el poder público está distribuido en 3 instancias distintas que se autoequilibran, que tienen atribuciones para revisarse, etcétera. Y aquí lo que el presidente dice es, todo lo que hagan ellos es porque son conservadores, porque son liberales, su discurso político. Pero una cosa que es muy grave, Gaby, y aquí tengo plena coincidencia con mis compañeros en el panel, es que no puede ser posible que López Obrador esté diciendo eso de todo lo que no tiene alguna afinidad con su propuesta. Es impresionante. Si salió el INAI a exigir que se entregue cierta información, claro, porque es una institución inútil que está controlada por los neoliberales. Si el INE sale a decir que los servidores públicos no pueden hacer esto o aquello, claro, porque Lorenzo Córdoba forma parte de la reacción, porque es un arreglo de los partidos políticos. Y ahora la Suprema Corte, primero con la ministra Piña. A ver, para empezar, ¿qué culpa tuvo la ministra Piña de que se le haya caído la jugada a López Obrador para hacerse de la presidencia de ese órgano? Y en segundo lugar, pues es intachable la trayectoria de Norma Piña. Norma Piña es una mujer que tiene una impresionante carrera judicial y que ha demostrado su imparcialidad. No es una mujer de arrebatos, y yo no vi mal, o sea, yo celebré mucho que ella no se haya levantado para recibir en un protocolo que quién sabe quién escribió, que al final de cuentas no es una norma constitucional ni de una ley, para saludar al presidente de la República. Y ahora Pérez Dayán, Lainez Potisek, pues hizo lo que tiene que hacer, porque además, si leemos con mucha atención el acuerdo de suspensión de los efectos del Plan B, vamos a ver cómo analiza con mucho cuidado cómo es viable que el mecanismo de la controversia constitucional sea una fórmula que el INE puede hacer para la impugnación. Y es muy sencillo. Lo que sucede es que el INE no tiene facultades, no tiene personería en las acciones de inconstitucionalidad. Y dos, dentro del plan B, lo que está viendo el ministro Lainez Potisek es que hay actos específicos de aplicación. Quitas al secretario ejecutivo, pero también quitas a todas las juntas ejecutivas distritales y modificas a las locales y quitas la Junta General Ejecutiva. Y luego, pues una cosa que hemos dejado pasar por alto, pero que es inconcebible, y cierro. Metieron al titular del órgano interno de control a la Comisión de Administración, que era la que iba a suplir a la Junta General Ejecutiva. Entonces ahora tú vas a tener un titular del órgano interno de control, el que audita a los funcionarios, tomando decisiones que luego se va a auditar. Juez y parte. Juez y parte. Vamos, hay muchos problemas con el Plan B, y creo que la decisión del ministro es correcta, y lo de la Sala Superior también lo celebro, lo mismo que el tema del amparo. Pues vamos a acercarnos ya al cierre de este programa, en donde yo sé que aviento pues las preguntas a veces del millón, las imposibles de responder en minutos, porque pues derivan de mucho análisis y por supuesto de un debate, a veces de un consenso, pero también de un disenso que aquí sí permitimos. Por supuesto, aquí no es necesario que estemos todos a favor de algo o en contra, pero bueno, me gustaría preguntarles a los tres, y esto lo voy a dar a cada quien la oportunidad. ¿Qué pasaría si para principios de junio, bueno, pues este plan continúa congelado? Me comentaban en segmentos anteriores, bueno, que pues por supuesto no aplicaría para las próximas elecciones. También me gustaría meter en esta parte de preguntas que voy a lanzar para los tres. ¿Qué pasaría si tampoco en la tómbola se consigue la votación necesaria? Nos hablaban de que se fuera a tribunal, también me gustaría a la Corte que ahondáramos un poquito en ello. Y por último, como les decía, creo que la parte legislativa tiene clara su tarea, la parte académica también la tiene, pero ¿qué parte va a seguir jugando la ciudadanía en diferentes escenarios? En el escenario en el que el Plan B se declarara inconstitucional, que parece, y a lo que leo, para allá vamos, que ojalá así sea, y ya no vamos a saber ni a qué santo rezarle, porque ya está en eso, vamos a llegar, pero creo que más que rezar hay que accionar y hay que participar. Pero bueno, pues la ciudadanía entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Esas son las preguntas que yo dejo para que ustedes puedan ayudarme a concluir este programa. Creo que sería importante pues que si tienen un pronóstico, hablen ahora, callen para siempre, y nos vemos en 4 o 5 días y vemos qué de esto avanzó, cómo va a suceder y cómo va a seguir el proceso, por supuesto, electoral, uno de los grandes e importantes que va a tener este país. Comenzamos contigo. Sí, muchas gracias. Bueno, ya lo comentábamos un rato fuera de cámaras. Está claro el procedimiento en la Constitución. Si finalmente la Cámara de las y los Diputados no determina quiénes serían, en este caso, las y los 4 consejeros electorales,
el tema se va a la Suprema Corte, donde igualmente se llevará a cabo un proceso de insaculación y votación por parte de las y los ministros. Si las y los ministros no votan en mayoría, como lo marca la Constitución, esta designación, ahí estamos atorados porque no hay un supuesto, en este caso, en la Carta Magna. Pero ya iremos viendo cómo avanza esto. Por lo pronto yo me quedo con el optimismo, reitero, de ver a la sociedad civil movilizada, a la gente preocupada, atenta en redes sociales, informándose. Me quedo también con el gran reto que tenemos todos de poder comunicar lo que está pasando, digerirlo para que la gente pueda entender la relevancia de lo que estamos hoy viviendo en nuestro país. Lo que está en juego es nada más y nada menos que nuestra democracia. Lo que costó décadas ir construyendo, lo que costó muertos alcanzar, y es justamente la posibilidad de que quienes vienen posteriormente puedan decidir qué clase de país quieren y que no sea un hombre quien lo determine. Y ya para concluir, y agradeciendo por supuesto a Toño y a Marco por esta cátedra que me dieron el día de hoy, hacer a la gente una invitación justamente a seguir siendo protagonistas de este pulso por la democracia en nuestro país. Yo creo, estoy convencido que estas grandes movilizaciones sociales, ver el Zócalo rebasado, ver igualmente en todo el país ciudades movilizadas, ha dejado claro que el México de hoy es un México despierto, es un México listo para defender a sus instituciones y es un México que no va a permitir finalmente que un hombre nos lleve a los años 70 nuevamente, nos regrese a un momento de nuestra historia en el que solamente, insisto, una persona tomaba todas las decisiones. Yo me quedo con ese optimismo, Gaby, en espera de este resultado en lo que toca a las quintetas de materia electoral, y también con la certeza, como ya lo comentaban los compañeros, que el INE, el Consejo General del INE, es un órgano también colegiado. No decide todo, en este caso Lorenzo Córdoba o quien sea la futura presidenta. Quedémonos con eso, amigas y amigos, porque en ese órgano colegiado estoy convencido que la mayoría serán personas con el compromiso democrático, con la trayectoria suficiente para hacer eco de las legítimas demandas de la sociedad. Por supuesto, y para velar que la democracia pues no dé ese retroceso tan grande, en donde, por cierto, no entramos en el tema porque, como insisto, es un tema muy amplio, pero hablamos de, en cuestión mía como mujer, un retroceso enorme en cuestiones de paridad. No, hombre, o sea, tendríamos que hacer otro programa, acciones afirmativas, presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, ustedes imagínense cuántos años tenemos las mujeres pudiendo sufragar. Entonces, elegir, votar, haríamos todo para atrás. Entonces, no, hombre, podríamos hablar de muchos temas y de un retroceso así de grande. Entonces, me gustaría, por supuesto, escucharlos también, maestro, su opinión, sus conclusiones y qué toca hacerle a la ciudadanía y ante qué escenario posible o no estamos parados. Bueno, yo estoy primero convencido de que en debates de esta naturaleza, en programas de esta naturaleza, todos aprendemos de todo. Yo también he aprendido mucho de Raimundo, por supuesto de Toño, que es un referente, es un muy destacado analista, historiador de muchos temas de nuestro país, y siempre se le aprende mucho. Pero también vamos a aprender mucho de la gente que nos ve a través de este importante medio, porque el PRD ha sido pionero en muchas cosas. Los temas de paridad se empezaron a reflejar en los estatutos del PRD, y eso hay que decirlo con toda claridad. Y así ha apoyado las causas de integración del INE con ciertas características, o las del INAI, en un momento crucial a partir de 2002, cuando se llegó a la conclusión de que había que construir estos andamiajes. Ahora tenemos todo el problema del Plan B. Mi pronóstico es que el Plan B no va a entrar en vigor. Me parece que básicamente por la razón del tiempo, ya se ve cuesta arriba que le vayan a ordenar al INE que cambie todo. Sería la verdad un despropósito, y yo creo que la Corte tiene que actuar de cara a la sociedad y restablecer los controles constitucionales que se necesitan. Sobre las consejeras y los consejeros electorales, bueno, pues vamos a ver qué hacen los partidos políticos, porque no está cerrada todavía la puerta de la negociación. Hay que ver qué determinaciones toman, y ya sobre esa base pues ya discutiremos cuáles son los escenarios probables. Y por último, yo no creo que una candidatura presidencial de la oposición no tenga alguna posibilidad de éxito sin el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad mexicana.
La sociedad mexicana salió a las calles de una manera absolutamente libre, porque lo voy a decir con absoluto respeto, pero eran muchos más los que fuimos convencidos de que teníamos que apoyar esta causa que las personas que militan en los partidos políticos en un trabajo más orgánico, claro, más comprometido con los partidos. Pero ¿a dónde voy a llegar? Se requiere una sinergia, porque al final de cuentas los partidos políticos juegan un papel fundamental en los procesos políticos de nuestro país. Si se logra tener una candidatura de la coalición Va por México respaldada por las organizaciones de la sociedad, que no venga de encuestas patito como las de Morena, inventadas, que nunca se sabe cuál es la metodología, las muestras. Aquí tiene que ser de cara a la sociedad, y el que quiera, sea militante destacado, exdiputado, exsenador, exfuncionario público importante del PRI, del PAN o del PRD, el que sea, o un ciudadano, pues tengan el respaldo de los tres partidos de la oposición y de la sociedad. Y creo que este es el punto en el que nos encontramos hoy día. Muchas gracias, maestro. Doctor, finalmente también me gustaría escuchar su opinión, sí, los escenarios en los que podemos estar. Yo, hasta el momento, quiero decirles, respiré, porque yo aprendo, por supuesto, de nuestros invitados, pero también escucho sus análisis y creo que hubiera sido peor y sí, que vamos bien. Entonces, podemos respirar, pero no hay que relajarnos y no hay que bajar la guardia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como empecé diciendo, la democracia se está defendiendo, porque López Obrador llegó al poder gracias a esa democracia, pero se encontró precisamente con una democracia ya bastante, todavía no consolidada, pero bastante fuerte. No basta con la decisión de desmantelarla para que la puedas desmantelar, no es automático. Y hemos visto recientemente muchos triunfos de esta resistencia democrática, desde que no pudo poner López Obrador en la corte a quien quería, desde que se perdió la mayoría absoluta en el 2021, calificada, perdón, en el 2021, desde que el plan A, por lo tanto, no pasó, supongamos que el plan B efectivamente queda congelado, y el plan C, pues, fue limitado, no es... Bueno, eso no nos permite decir que ya, quienes estamos defendiendo la democracia, ya ganamos, ¿no? No. ¿Por qué? Porque López Obrador no es alguien que, como muchos otros presidentes, digan que se haga la elección y que gane quien gane y yo voy a respetar el resultado. Fue el caso de Zedillo. Zedillo fue el que realmente abrió y dio el paso decisivo a la democracia y dijo, si mi partido pierde, pues yo se los advierto desde ahorita. Calderón también, ¿no?, aceptó una alternancia, y el propio Peña Nieto. López Obrador no. López Obrador parece, desde su trayectoria, lo que ha dicho, de lo que está diciendo que ni sueñen, no van a regresar al poder. Se ve como alguien dispuesto a hacer lo que sea, y con lo cual me estoy refiriendo a legal o ilegal, para garantizar el triunfo de su partido. Si no tiene el control, como lo intenta, de cambiar la ley electoral a su favor, de controlar a la autoridad electoral, tampoco al tribunal, afortunadamente, eso no quiere decir que ya diga, bueno, pues que la ciudadanía decida. Va a seguir utilizando los recursos a su disposición, recursos del Estado, clientelismo electoral, sectores del gobierno apoyando a Morena, para tratar de garantizar, por las buenas o por las malas, que gane su partido. ¿Por qué? Porque para él este no es un gobierno más, producto de la alternancia. No, para él es la cuarta transformación histórica, equivalente a la independencia, a la reforma. No es un gobierno más que puedas tú decir, sí, mira, en esto estuvo bien, en esto estuvo mal, sí, en esto estuvo mejor. No. Sí. Y ahí va en juego entonces esa visión de su proyecto. Si pierde su partido, decir, oye, pues buen intento, pero no era lo que tú querías. Y ahí va también su imagen histórica. Él pretende estar al lado de Hidalgo, Juárez, sí, lo que decía, estar en los libros de la primaria. Y si pierde, pues en automático no va a estar ahí, ¿no? De manera más heroica. No va a estar ahí, y para eso a él le importa mucho. Y tercera razón por la cual yo creo que va a hacer lo que sea. Si gana la oposición, creo que en este caso no va a haber pacto de impunidad entre el presidente que entra y que sale. Sí lo ha habido, incluso ahora lo hubo con Peña Nieto, no tengo la menor duda. Yo creo que ahora, por la polarización que hay, no habría. Entonces quedaría descobijado. Si pierde su partido, queda descobijado. Se le puede llamar a cuentas de muchas cosas que podemos percibir o intuir que no fueron legales. Y eso, evidentemente, él dice, no, pues yo voy a hacer todo lo que pueda para impedirlo. Entonces, no podemos bajar la guardia, la sociedad tiene que estar movilizada, atenta, porque esto no se acaba
con que le haya salido mal sus intentos antidemocráticos por ahora. Esto acaba hasta la elección misma. La ciudadanía tiene que estar muy pendiente y evidentemente quienes no están de acuerdo con lo que está pasando en este gobierno tendrán que salir a votar. Y puede hacer mucho más, observación electoral, grupos que se están planteando, comités de defensa de la democracia, para contrarrestar lo que intuimos va a ser López Obrador utilizando el aparato del Estado. Claro. Entonces es mucho lo que la ciudadanía todavía puede hacer. Sí, por supuesto, y decían, y en redes sociales yo he leído, ¿no? Pues se va a enojar más de lo que de por sí sale cada mañanera y va a agarrar la manera, va a buscar la manera de amagar no solo a la democracia, sino también a la ciudadanía, intimidándola para no salir a votar, cayendo en recursos. Radicalizado. Exactamente. Ya radical, pero yo lo veo cada vez más radicalizado, coincidiendo completamente con lo que señalas, absolutamente. La batalla final será en 2024. Así es. Sí, y tenemos que estar listas y listos todas y todos. Se nos ha terminado el tiempo, pero no saben el honor y el gusto que me ha dado escucharles, tenerlos aquí presencialmente, por fin, después de tanta virtualidad que nos mantenía alejados. Platicar en vivo con ustedes ha sido un honor, maestro. Gracias. Gracias a usted, Gaby. Gracias, Ray, Toño. Muchas gracias. Doctor, siempre es un honor escucharlo. Con mucho gusto, compañeros, un gusto estar con ustedes. Raimundo, un placer que hayas asistido. Espero que no sea la primera ni la última. Estoy atento cuando tú me digas, Gaby. Gracias igualmente a Marco y a Toño. Ha sido un privilegio. Pues gracias, por supuesto, también a ustedes que nos ven, que nos escriben, que nos leen y que comparten este programa. Yo soy Gaby Juárez. No, hombre, yo siempre aprendo con estos programas y también aprendo de ustedes y de sus comentarios. Les invito a que lo sigan haciendo y a que compartan este programa. Hasta la próxima.